Vamos a hablar de cómo muchas veces, como no esperamos lo que se nos presenta en el mundo, no lo vemos. Y vamos a hablar también sobre lo que es exactamente opuesto. Cómo cuando esperamos ver algo en el mundo, tendemos a verlo aunque no esté. No siempre, no necesariamente la mayor parte de las veces, pero hoy nos vamos a ocupar de eso. De cómo de alguna manera nuestras expectativas van distorsionando muchas veces nuestra percepción, trayéndonos problemas y viendo cómo podemos evitar esos problemas. Acá hacemos filosofía práctica y muchos de los temas que desarrollamos entran dentro del campo que se llama pensamiento crítico, que es un conjunto de herramientas que nos ayudan a pensar mejor y a tomar mejores decisiones. Así que ese es el marco general del tema, por eso vemos que hay un pequeño gatito ahí, que de alguna manera se imagina que es un felino bastante más importante, y vamos a ver que esto es lo que ocurre con nosotros en algunas circunstancias. Ustedes saben que el que está dentro del círculo rojo es Joshua Bell, un célebre violinista que fue a tocar al Metro porque un diario se lo propuso a modo de experiencia con su Stradivarius de $3,5 millones. Querían ver si la gente se detenía a ver a un gran concertista en el subte o no. Y la verdad que más vale no. 1.000 personas desfilaron por el subte y solo 7 se detuvieron a escucharlo. Obtuvo $22 en todo el día cuando, siendo concertista en grandes teatros, gana muchísima plata. ¿Por qué a una persona que tocaba tan bien no le prestaron atención? Una hipótesis es porque la gente iba muy apurada y no se esperaba encontrar un gran violinista en el Metro, o por ahí no les gusta la música clásica, sería otra hipótesis. Entre los que se detuvieron, 2 eran músicos, lo cual ya supone darse cuenta, este hombre toca mejor que el común de los violinistas, y uno lo conocía, y no podía creer verlo ahí, ¿no? ¿Cómo ha caído su posibilidad laboral? ¿No? Pero lo hizo a propósito. Lo hizo como experiencia, a ver qué pasaría, se lo propuso un diario, no se le ocurrió a él. Y entonces testimonió la experiencia, lo pueden ver, si lo buscan en YouTube lo pueden ver. Es muy interesante, es una anécdota, digamos, no es un estudio científico, pero es interesante si uno lo toma dentro de un conjunto de conocimientos que vienen algunos de estudios científicos, otros de historias como esta. O sea que acá el tema de las expectativas se vincula con que los que pasaban no tenían la expectativa de ver un gran violinista y entonces seguían de largo y no lo veían. ¿Cuándo es que no percibimos lo inesperado? Parece absurdo decir cómo vamos a percibir lo que no esperamos. Pero la verdad es que muchas veces ocurren cosas inesperadas y más vale percibirlas. Por ejemplo, cuando vamos con el auto y de pronto alguien se cruza desde una dirección inesperada, convendría registrarlo. El hecho de que no registremos cosas que no esperamos tiene que ver con que no hemos entrenado lo suficientemente la atención, nuestra capacidad de atención. Han hecho estudios en donde entrenaron más la capacidad de atención de los participantes, viendo si mejoraba la posibilidad de percibir lo inesperado. Y lo que observaron es que no hay una relación significativa entre la posibilidad de entrenar la atención en general y percibir algo inesperado. Sí mejora la percepción si uno es experto en un campo, como veíamos recién que ocurría con el músico, que sí, dijo, este tipo toca bien, no lo conocía, y entonces ahí sí, el hecho de haberse especializado en un campo mejoró la percepción. Pero lo cierto es que eso mejora solo en el campo en el que uno domina. Y tampoco es infalible. Tampoco es infalible. Y vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con radiólogos. Los radiólogos, al menos en Estados Unidos, no sé acá, tienen 10 años promedio de entrenamiento después que se reciben, como residencia. Y además toda la experiencia que tienen por su práctica profesional. Sin embargo, Chabris, que es el autor del libro en el que nos vamos a centrar hoy, que después voy a decir cuál es,
Cuenta el caso de una mujer a la que operaron y le dejaron adentro un alambre guía. Y los radiólogos veían la radiografía y los médicos también y no lo veían. ¿Cuál es la hipótesis que podría explicar por qué no veían esto? Bueno, no esperan ver en general eso, sino que están buscando tumores o otro tipo de cosas. Entonces, la enseñanza acá, y muchos lo sabrán porque tampoco es tan novedoso, es que tendemos a encontrar las cosas que estamos buscando, no las que no buscamos. La persona que se compra un auto rojo de cierta marca probablemente empiece a divisar esos autos rojos en la calle, les habrá pasado, o con alguna otra cosa, cuando antes no los identificaba. ¡Qué casualidad!, ¿no? De pronto la calle está llena de autos rojos de esa marca. No es que ocurra que de pronto, puede ser que están más de moda, pero es más probable que nuestra percepción filtra lo que nos interesa y entonces tendemos a advertirlo más. Una hipótesis que tienen algunos investigadores es que para nuestros antepasados, cazadores-recolectores, el mundo no era tan complejo como para nosotros ahora. No había que percibir tantas cosas. Me dirán, bueno, pero te podía correr un predador y te mataba. Sí, ok. Hoy nos corre un auto en tal caso. Pero el hecho de que el mundo de hoy nos reclame con tantas cosas diversas, también puede hacer que nuestra atención de pronto se sature. Y entonces hemos evolucionado para prestar atención a cierta cantidad de cosas y de pronto, si esos estímulos se multiplican, hay más dificultad para detectar, sobre todo las cosas que son inesperadas. En realidad, uno debería sorprenderse de que no hay más accidentes de auto. Hay muchísimos, muchísimos. Mueren, creo que 11 personas por día o 22, ya perdí la cuenta, en la Argentina solamente y en todo el mundo es así, incluso donde se respetan las señales de tránsito. Pero en realidad no ocurre más porque en general no se cruzan personas por lugares inesperados la mayor parte del tiempo, pero se cruzan lo suficientemente a menudo como para que haya accidentes. Por eso nuestra atención en realidad tiene la escala de un peatón, no de un auto. Va como más lento. Y de hecho los que más mueren en las ciudades son los peatones, y entre los peatones los ancianos y los niños, porque son los que tienen menos velocidad de reacción también. Entonces, este tema de hoy, de las expectativas y cómo van moldeando nuestra percepción, se vincula con muchos fenómenos, desde menos importantes a otros mucho más relevantes que tienen que ver con decisiones que tomamos en la vida. Vamos a ver ejemplos en distintos campos. Ahora estamos viendo el del automóvil, justamente porque esto nos puede revelar algunas cosas que nos salven la vida. Y pregunto, ¿qué les parece más seguro? ¿Hablar por teléfono celular mientras se maneja o hablar con teléfono sin manos? Ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque te distraes la atención, estás prestando atención. Las dos te distraen por igual. Bien. Si a mí me hacían esta pregunta, yo hubiera dicho, es menos peligroso hablar con manos libres que hablar así. Han hecho distintos estudios con simuladores, porque la manera de saberlo es hacer un estudio controlado con dos condiciones, la condición de que te hablan y que no te hablan, y después comparar. Y han visto que las personas no pueden percibir lo inesperado por igual, hablen con manos o sin manos. Distrae por igual. Pero no es lo mismo cuando tienen a alguien al lado. Y las hipótesis que tienen para explicarlo, o sea, no es peligroso tener a alguien al lado que te habla, por supuesto que discutir, sí, pero que te habla de manera calma, probablemente por lo que decías vos, porque cuando uno está hablando por teléfono los silencios no son muy agradables. Uno parece que no puede quedar en silencio, mientras que si tenés a alguien al lado en el asiento del acompañante en el auto, tranquilamente puede haber un momento de silencio en donde no hablan y no se sienten incómodos. En cambio, eso no es tan frecuente cuando uno habla por teléfono, se siente como chupado, como dice ella, exigido, ¿no?, a responder. Y otra hipótesis que tienen es que cuando alguien viaja al lado tuyo en el automóvil, puede advertirte sobre algo inesperado que ocurra, hay cuatro ojos.
¿no? Entonces, bueno, una buena recomendación que podemos tomar de los estudios en ese sentido es no hablar ni mensaje de texto. Yo una vez vi un taxista que tenía televisor, les juro. Tenía televisor. No se puede creer que eso lo fabriquen siquiera, ¿no? Que lo permitan. Bueno, hablando de eso, no se puede creer que haya autos con velocidades que están completamente reñidas con la seguridad. Pero bueno, respecto a nuestro tema de hoy, la cuestión es que nuestra atención no se multiplica. Y hay un montón de mitos al respecto, que las mujeres somos más multitasking. No. Multitasking, que podemos hacer más tareas al mismo tiempo por esta idea de que como la mujer tiene hijos y también trabaja y entonces puede diversificar más la atención. Los estudios disponibles no muestran que las mujeres puedan desarrollar más que los hombres distintas tareas al mismo tiempo. Lo que hay que saber como principio básico es que la atención se divide, no se multiplica. Entonces, si nosotros queremos poder ver lo inesperado, cosa que es necesaria en un montón de situaciones, necesitamos poder focalizar. En el caso del automóvil, bueno, tener nuestra atención a full, justamente, porque ya es limitada nuestra atención, pero si encima la dividimos. Este tema que estamos viendo también se aplica a un montón de casos policiales muy sonados que tienen lugar sobre todo en Estados Unidos, o por lo menos nos enteramos más de los que tienen lugar en ese país, en donde de pronto un negro es asesinado por la policía porque cuando la policía le dijo alto, por ejemplo, el negro era tartamudo y entonces hizo así y la policía consideró que ya iba a sacar un arma cuando en realidad se iba a rascar o algo así. Y entonces como ya tienen la expectativa de que si es negro es ladrón, terminan cometiendo un montón de asesinatos, de casos que por supuesto despiertan la protesta generalizada de la sociedad, y esto tiene que ver con distorsiones cognitivas vinculadas con estereotipos, ¿no? Y acá sería portación de cara. Portación de cara también, acá sin duda, si uno tiene aspecto de cabecita negra también. Otra cuestión vinculada con esto tiene que ver con que nosotros esperamos ver en el futuro lo que retenemos en la memoria. Y la mayor parte de las personas creen que la memoria es una suerte de foto de lo que ha ocurrido. Y nosotros vamos reconstruyendo, incluso recordando cómo relatamos algo la última vez que lo hemos contado. Entonces, en un estudio vieron que el 63% de las personas cree que la memoria es como una cámara de fotos. Pero imaginen que sería muy costoso cognitivamente hablando retener todo. Sería como Funes el memorioso, el del cuento de Borges, que retenía absolutamente todo. Perro era una palabra muy general para él. Uno era el visto de frente a las 3:15 de la tarde, otro era el visto de perfil a las 6:05. Era incapaz de abstraer, era un estúpido, porque conocer es olvidar diferencias y ver que tienen en común las cosas. Y después, por supuesto, uno vuelve a la realidad y es más compleja que las simplificaciones del conocimiento, pero no hay conocimiento alguno si uno no simplifica. Borges tiene un montón de imágenes maravillosas. Hay otro cuento en donde querían ser tan puntillosos en el conocimiento que diseñaron un mapa que era tan grande como el país. O sea, no te sirve para nada un mapa que es tan grande como el país porque tenés que resumir justamente para poder orientarte. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Creemos que nuestra memoria es una foto, pero no lo es, y por eso es que cuando recordamos un episodio con algún ser querido, con algún amigo, con alguien que lo compartió, muchas veces lo que retenemos son cosas distintas. Entonces, la memoria puede ser muy engañosa, incluso pueden inducirnos recuerdos falsos. Quien quiera buscar bibliografía sobre este tema, Elizabeth Loftus trabajó cómo las personas pueden creer que vivieron situaciones que no vivieron, por sugestión, por un montón de situaciones distintas. Hasta el psicólogo puede llegar a hacerles creer que han vivido una determinada situación. Todo esto surgió porque hubo una época en la que también en Estados Unidos un montón de hijas empezaron a acusar a los padres de violarlas en la infancia. Y hubo muchos casos, hasta que se empezaron a preguntar, ¿pero qué pasa acá? Entonces empezaron a investigar. Loftus fue una de las que investigó y vieron que en realidad era la creencia que tenían las hijas, no había ninguna evidencia que los padres la habían violado, en situaciones de terapia o por manipulación de recuerdos. Entonces incluso fueron presos muchos padres por eso y después empezaron a ver que no había ocurrido, los sacaron de la cárcel y se empezó a investigar un poco más cómo la memoria hace un recorte. Imaginemos que una mujer perdió a su hijo pequeño en el shopping.
va a ir buscando por todo el shopping repleto de gente y su memoria va a distinguir mucho más rápido al hijo que lo que haría otra persona, no solo porque la otra persona no es la madre, sino porque al estar buscando algo hay más probabilidad de que lo encontremos. Otro ejemplo que da Chabris tiene que ver con el momento en el que derribaron las Torres Gemelas en el ataque terrorista. Porque cuenta que un conocido de él dice que ese mismo día tomó un taxi conducido por un musulmán. Y después otro que iba con él le dijo, no era un musulmán. Es simplemente que asoció ideas, se hace una suerte de cóctel en la memoria y entonces se termina recordando lo que no pasó. Bueno, eso también debe haber tenido que ver con el shock que le produjo. El shock que le produjo, claro. Hay una cosa que se llama memoria flash, en donde cuando pasan eventos como este que nos choquean a todos, recordamos exactamente lo que estábamos haciendo. Si preguntamos acá, ¿qué estaban haciendo ustedes cuando se enteraron lo de las Torres Gemelas? Probablemente la mayoría recuerde con lujo de detalles. Exactamente el lugar donde ¿no? estaba. Sí, tal cual. Y eso tiene que ver con que hay situaciones que nos sorprenden tanto que ahí sí se genera una especie de memoria mucho más puntillosa al menos que en otras situaciones. En un experimento en donde mostraron también cómo recordamos cosas que no están, en una condición tenían que entrar a una oficina universitaria y recordar qué cosas había ahí. Y la mayoría recordaba cosas que eran típicas de una oficina universitaria pero que no estaban ahí. Por ejemplo, libros. O sea, tendemos a recordar también por los marcos de comprensión que vamos estableciendo con las cosas. O sea, hay una expectativa previa que en un lugar universitario uno va a encontrar libros y entonces era eso lo que mayormente veían. La memoria parece muy vívida, pero no lo es tanto. Unos errores que son muy graciosos y que también muestran lo limitada que es la atención, tienen que ver con lo que se llaman errores de continuidad en el cine. Si quieren buscar en internet, ponen en inglés Continuity Errors y van a encontrar millones de películas muy buenas. El Padrino tiene como 40 y así. ¿Qué son los errores de continuidad? De pronto, en una película de Spielberg que se llama Rescatando al Soldado Ryan, aparecen unos soldados caminando, matan a dos, ponele que fueran 10, matan a dos, eran 9 creo, matan a dos, y en la escena siguiente siguen caminando los 9. O sea, los dos que mataron de pronto están de nuevo vivos. O en un dibujito animado, vi uno por internet, en donde los personajes son arrastrados por la corriente y de pronto están en el límite del río y el océano. Pero en la escena siguiente aparecen agarrados a una piedra antes del límite entre el río y el océano. O jarrones rotos que en la escena siguiente están intactos, en El Hombre Araña, por ejemplo. El Padrino tiene 40 de esos errores, y son películas premiadas, en muchos casos películas muy buenas. ¿Cómo se explica que un compaginador, que incluso ganó el Oscar ese año y que es muy bueno, no vea este tipo de errores? No espero verlo. No los busca. No los busca. ¿Dónde está focalizada su atención? No en la película, en la historia, ¿no? Entonces, en ese momento cosas que parecen tan relevantes de pronto no se ven. Y quizás cuando nosotros lo vemos, y no lo traje para verlo porque digo, ay, qué gracioso, voy a llevar para que lo veamos después. No los traje porque tampoco para el espectador es tan fácil darse cuenta. Porque pasa muy rápido, pero hay gente que se ocupa de ver esos errores. Yo me acuerdo de algunos, no me acuerdo cuáles eran, pero cuando era chica en las películas de Isabel Sarli era muy famoso encontrar un montón de errores de continuidad, ¿no? De pronto salía del cine, sí. En películas romanas pasan aviones por el cielo. Pasan aviones en películas romanas, bueno ya, eso es un relojes, claro. Bombillos de Coca-Cola, digamos, en películas. Sí. Madrid y Coca-Cola. Sí. Por acá había otra, entraban al banco a hacer una transacción de día, una transacción que duraba 10 minutos y salían de noche. Se entraban en pleno día, salían en plena noche. Bueno, estos errores de continuidad se explican también porque la atención de los compaginadores está puesta en algún otro lugar. Cuanto más metidos estamos en una historia, además, menos vemos el error.
Y el problema es que si por una serie de sesgos que vamos a ver ahora, sesgos son distorsiones cognitivas, no nos damos cuenta de nuestros errores, no los podemos corregir. Este es un problema de, por un lado, pretender que el mundo se corresponda con nuestras expectativas y por el otro lado, no ver lo que no esperamos porque no estamos preparados para eso. Dice acá el cuadrito de Charlie Brown, en el libro de la vida las preguntas nunca están en la parte de atrás, ¿no? Como en los crucigramas. Hay un efecto que se llama pareidolia. Es un fenómeno por el cual una persona percibe un patrón que solo está en su imaginación, porque le resulta familiar, y entonces cree verlo en algún objeto. Lo habrán visto en el diario de vez en cuando. Una persona en el queso ve la imagen de la Virgen María. Claro, es más difícil que un ateo vea en el queso a la Virgen María, pero no es tan difícil que un acérrimo crítico de Macri lo vea en el salame de Tandil la semana en que él visita Tandil. Por Facebook circulaba. Obviamente eso no es que él lo veía, sino que lo hizo como modo de chiste, pero ese chiste se le ocurre probablemente a una persona que tiene expectativas de descalificar, digamos, a alguien y entonces lo hace. Es muy frecuente esto de ver caras, porque además tenemos una disposición cognitiva a ver caras, por eso le vemos caras a la luna, vemos caras en un montón de lados y vemos una piedra que tiene una serie de relieves y tendemos a encontrarle una forma. Esto es porque nuestro cerebro evolucionó para identificar más fácilmente las caras. Esto también tiene que ver con expectativas. Las manchas de humedad en el techo. Las manchas de humedad, ¿no? O las sombras chinescas, que eran algo que estaba de moda cuando yo era chica, y entonces vemos sombras en la pared y muy fácilmente les encontramos formas. Esto tiene que ver con que las formas que les encontramos tienen que ver con nuestras expectativas previas. A mí me gusta, por ejemplo, mirar las nubes. Bueno, ahí está. La forma, a ver Claro. qué parece a tal figura. Claro. Esas formas que le vamos dando tienen que ver con las expectativas que tenemos también. Hay una distorsión que se vincula con este tema que estamos comentando hoy, que es el sesgo de la excesiva confianza, que es básicamente que las personas confían más en sus juicios y en sus habilidades que lo que objetivamente podríamos decir acerca de ellas. ¿Y cómo podemos saber objetivamente cuáles son nuestras habilidades? Bueno, en los estudios experimentales tratan de evaluar si más o menos nos consideramos dentro de nuestras habilidades o más o menos. Aparentemente, aunque hay diferencias culturales, y no es lo mismo Estados Unidos que hacer esa pregunta en Japón, por ejemplo, donde la gente tiende en promedio a ser más modesta, parecería que todos los seres humanos tenemos un ligero sesgo, una ligera distorsión hacia el optimismo, hacia la sobrevaloración de nuestras actividades. No es exactamente lo mismo una cosa que la otra, pero están vinculados. ¿Por qué? Básicamente porque ser optimista nos ayuda a cobrar fuerzas y seguir adelante. Las personas un poco optimistas, no excesivamente optimistas, viven en promedio más años. Tiene una serie de ventajas adaptativas ser optimista, pero también nos puede llevar a la bancarrota. Si yo digo, sí, hay que agrandar el negocio y las condiciones objetivas no están dadas, el optimismo no es un buen marco para evaluar esa situación. Y algo que también puede perjudicarnos mucho es que tendemos a confiar más en las personas que tienen mucha confianza en sí mismas. Entonces, los mejores líderes no son necesariamente los más eficaces, sino aquellos que tienen más confianza en sí mismos y entonces se la contagian al otro. ¿Vieron alguna vez un predicador o un rabino o un cura ser dubitativo cuando da el sermón? Digo porque ayer escuché uno por internet. Un rabino. En general tienen muy buena oratoria, están muy seguros de sí mismos y rara vez hay alguien en ese lugar que dude mucho. Y un ejemplo que da Chabris es que en cierta oportunidad él se empezó a sentir muy mal, muy debilitado, fue al médico y le dijeron debe ser una gripe, pero no tenía problemas respiratorios ni vinculados con la gripe, hasta que de nuevo fue una médica y le dijo, ¿no estuvo usted en algún jardín donde tal vez le pudo haber picado un bicho? Y él pensó y vio que sí, que había estado en el jardín de la madre y que sí, que le había picado un bicho y entonces
dice que la médica fue, buscó un libro, lo abrió y se puso a ver qué antibiótico podía darle. Y él entró en pánico y pensó, pero ¿no sabe lo suficiente como para no tener que ir y abrir el libro? O sea, ¿cuántos confiaríamos en un médico que cuando nosotros vamos a la consulta, incluso por algo inusual, como parece haber sido el caso, el tipo abre un libro y saca el conocimiento de ahí? ¿Cómo? Debería saberlo, debería memorizarlo. Y por ahí es un acto de responsabilidad que vaya a ver cuál es el antibiótico indicado. Sin embargo, nos gustan personas que consideramos muy seguras de sí mismas. De hecho, creo que salió hace poco en el diario. Unas personas, creo que mujeres que se bajaron, u hombres, no me acuerdo, porque la pilota era mujer. No sé si se pilota o pilotó. El hecho de que exista pilota es parte del problema. La piloto. La pilota parece un chiste. Sí. La piloto. Yo no voy a preguntar acá, levanten la mano los que se bajarían de un avión con pilota. No quiero deprimirme. Sí. Tal vez yo mismo. Algunos creen que todo país que declara la guerra en realidad y después pierde, fue excesivamente optimista respecto a sus posibilidades de ganancia. Sus expectativas de ganar eran tantas que finalmente se podría decir que tienen un pensamiento de lo que se llama ilusión, pensamiento ilusorio, o en inglés se llama wishful thinking, ¿no? Creer que porque yo quiero que algo sea verdad, porque deseo que algo sea verdad, eso va a ser cierto. Ahora vamos a entrar en esa falacia. Este tema de hoy se vincula también con las llamadas teorías conspirativas, que básicamente lo que sostienen es que si alguien tiene la expectativa de que haya una confabulación respecto a algún tema, es muy probable que crea que existe esa confabulación. Por ejemplo, si alguien siente antipatía por Bush, probablemente termine pensando que Bush derrocó las Torres Gemelas, no necesariamente, pero es decir, tiene más probabilidad de pensar que Bush derrotó las Torres Gemelas para tener una excusa a invadir Irak. Hay un montón de teorías conspirativas, como que el ser humano nunca llegó a la luna, está lleno. Esto no significa que no existan las conspiraciones reales, pero la teoría conspirativa, sobre todo hay personas que tienden a generar más teorías conspirativas que otras, también es una forma de creer que el mundo responde a nuestras expectativas. O sea, cuando yo creo que hay una confabulación allí donde no la hay, es porque probablemente yo voy hacia ese fenómeno con mis expectativas y no estoy analizando alguna otra evidencia que surge de él. Como la gente que cree en el mal de ojo, por ejemplo. También muchas de las supersticiones se explican por eso mismo. Así que vamos a ver la falacia del pensamiento ilusorio o desiderativo. Wishful thinking es una expresión que en inglés se usa en el lenguaje cotidiano. Nosotros no usamos pensamiento desiderativo ni tenemos algo equivalente, me parece, en el español. ¿Cuál sería ¿cómo? Claro, lo que pasa es que pensamiento mágico es más general. El wishful thinking es una distorsión que consiste en creer que si yo deseo que algo sea cierto, eso va a ser cierto. Les voy a poner un ejemplo muy cotidiano, pero que saqué de la serie Friends. Jennifer Aniston, su personaje, Rachel, está enamorada o le gusta a un señor, y entonces, como él no la invita a salir, ella lo invita a salir a él. Y él le dice, discúlpame, pero no puedo. Entonces ella piensa, se quiere hacer el interesante. Sigue pensando que le da bolilla, pero que está retaseando. Entonces lo invita a salir otra vez. Y él le dice, discúlpame, pero no puedo. Entonces ella piensa, quiere tener el poder en nuestra relación. O sea, pase lo que pase en el mundo, ella termina reafirmando su hipótesis previa, que es, está conmigo y quiere tener algo conmigo, solo que está haciendo una jugarreta. Había una película que se llamaba Simplemente no te quiere, porque lo que mostraba era cómo las amigas nos refuerzan el prejuicio de que el otro está conmigo. Entonces hay una madre con la nena chiquita dice que le gusta un compañero de la escuela, pero que no le da bolilla, y la madre ya enseguida le dice, bueno, pero es que está muy
conmovido con vos y entonces no te da bolilla ahora, te la va a dar después. O sea, parecería que en tren de empatizar unas con otras, las mujeres, es por lo menos la hipótesis de la película, tendemos a reforzar esa ilusión cognitiva. Lo que está implícito en la falacia del pensamiento ilusorio o desiderativo es: si yo deseo que P sea verdadero o falso, entonces P lo será. Que sería la estructura lógica. Sí, si yo deseo que P sea verdadero, P es verdadero. Y la verdad que hay un montón de cosas que deseamos que no por eso son verdaderas. Entonces, la distorsión consiste en considerar más probable lo que sea más placentero de imaginar. Nuevamente, esto podría tener una ventaja adaptativa, esto que decía antes, que nos permite salir adelante, salir de la bancarrota. Es decir, si yo deseo que me vaya bien en el negocio pese a que me fundí, bueno, probablemente me dé más ganas de hacer cosas, que si me digo, no, ya esto no va a funcionar, y nunca va a funcionar ningún otro negocio que yo pueda hacer de aquí a que me muera, difícilmente uno pueda salir adelante. Y somos descendientes de los que se decían, dale, podés, y de hecho nos gustan los mensajes que nos alientan a seguir adelante. Las religiones se nutren mucho de eso, y también todos los libros de autoayuda. Si ustedes mandan un mensaje a Facebook diciendo los seres humanos sobreestimamos nuestras capacidades, etcétera, etcétera, van a recibir muy pocos me gusta. Si en cambio mandan un mensaje diciendo hay que perdonar, hay que salir adelante, hay que ser optimistas, sobre todo si la lista tiene muchísimas mujeres, tiene garantizado 20 me gusta, 30 me gustan, pero es cierto que no todas las cosas que ocurren en la vida o que podemos decir son mensajes edificantes, mensajes de aliento. La filosofía debería tener más mensajes de aliento, pero no es solo eso. La religión se ha nutrido más de eso. La filosofía también te muestra el lado no tan edificante de las cosas, porque eso nos permite aprender y mejorar también. Y lo que ocurre con este tipo de pensamiento del wishful thinking, del pensamiento desiderativo, es que se apoya mucho en las emociones. Si Rachel en la serie estaba enamorada, su deseo de que correspondan a su solicitud amorosa era tan fuerte. A mí me pasaba de más chica, espero no decir nada inconveniente, no me daba cuenta cuando un hombre era muy afeminado y a mí me gustaba. Y todos me decían, pero tonta, ¿no te das cuenta que nunca te va a dar bolilla? Porque no, directamente no le interesan las mujeres. Además todo el mundo lo sabía y yo no me daba cuenta. ¿No? Y yo no me daba cuenta, ¿no? Porque decía, no, pero incluso tenía situaciones así como de que venga a mi habitación y yo qué sé. Incluso me han dicho, para ponerlo, me han dicho, a mí me gusta disfrazarme de mujer. Y yo decía, ¡ay, qué lindo! Y seguía, ¿no? Tuve una etapa anterior en que me gustaban los muy así, aguerridos y machos, y se ve que esta segunda etapa es una apertura excesiva. ¿No? Necesitaba, y esto es una cosa que podemos decir también como herramienta para pensar mejor. Los amigos muchas veces nos bajan de esa nube de irrealidad. Por eso muchos creen que uno nunca debe casarse enamorado, porque tiene las capacidades cognitivas. Hay evidencia de eso en resonancias magnéticas disminuidas, y para eso sirven las amigas. No, porque no, mirá. Date cuenta, boluda, ¿no? Bien. ¿Cuál sería la implícita premisa? La premisa implícita, ¿no? ¿Cómo se salta del que quiero que P sea verdadero a P es verdad? Hay en realidad una premisa implícita, y cuando deseo que P sea verdadero, esa es una buena razón para que sea verdadero. Siempre que nos confundimos y creemos que lo que deseamos es lo que va a ser, en realidad es porque estamos aceptando de manera no consciente la premisa, el mero hecho de desearlo lo vuelve más probable. Es una falacia justamente porque sustituimos las buenas razones para creer en algo por el deseo de que sea verdad, ¿no? Y lo que ocurre es que muchas veces diferentes personas tienen distintos deseos respecto a lo mismo, y entonces no ven exactamente lo mismo. Esta distorsión nos lleva a otra que se llama sesgo confirmatorio, que es la tendencia a recortar de la realidad aquello que se corresponde con nuestras ideas previas y a desestimar lo que no. El ejemplo que siempre pongo es, supongamos que alguien tiene el prejuicio de que los judíos son tacaños.
Cada vez que se cruza con un judío que le parece avaro, lo recuerda. Y cuando se cruza con uno que es generoso, se lo olvida. Porque tiende a confirmar su prejuicio. Por eso se llama sesgo confirmatorio. Y hay que tener mucho cuidado, incluso en el campo de la ciencia. Porque si el investigador va, como siempre tiene que ir con una hipótesis, tiene que tener la suficiente amplitud como para saber que puede encontrar otras cosas y que no necesariamente esa expectativa con la que va se tiene que confirmar. Justamente hace un estudio experimental para ver si se confirma o si se refuta. Algunos ejemplos de cómo puede perjudicarnos esta distorsión. Como no queremos tener enfermedades, entonces subestimamos la posibilidad de tener enfermedades. Hay evidencia de que la mayor parte de las personas creen que van a vivir en promedio 10 años más de lo que viven. Y si yo creo eso, no me hago tantos exámenes de salud como debería hacerme, porque yo no estoy bien, ¿no? Entonces, el desear tener buena salud no nos da buena salud. O por lo menos no es lo fundamental. Eso haría que las personas se hagan menos exámenes médicos, por ejemplo. Hoy en día en las grandes ciudades 1 de cada 2 matrimonios se separa. Por supuesto que cuando uno les pregunta, cuando se están por casar, qué posibilidades tiene usted de separarse, la mayor parte responde que es para toda la vida, ¿no? Y ahí tiene como algún sentido tener esa distorsión. Imagínense si, no sé, por ahí alguien me diría, no, sería bueno que estuvieran precavidos porque entonces no estarían tan seguros de que eso va a durar y serían más cuidadosos con la relación y no la darían tan por sentado. Hay una propaganda en donde están en el altar y ella dice que dure, que dure, que dure, y es el matizador del pelo en realidad, ¿no? No el matrimonio. Ya por ahí el matrimonio no lo juzga, como decís vos, para toda la vida. Es una forma de autoengaño el pensamiento desiderativo, porque nos estamos engañando a nosotros mismos creyendo que algo es cierto cuando en realidad obedece a nuestro deseo. Alguien dice por allí, es el refugio de quienes tienen nubes en la cabeza y se limitan a su propia visión del mundo. Por ejemplo, quienes dicen, tenemos un presidente negro en Estados Unidos y entonces ya no tenemos problemas de discriminación, está expresando más su deseo de que no haya discriminación que la realidad de Estados Unidos, en donde todavía hay muchísima discriminación. Lo que ocurre es que si alguien no quiere hacer nada en favor de la prevención del calentamiento global, si no desea hacer nada, es bastante más probable que desestime las evidencias de que la responsabilidad por el calentamiento global es humana, ¿no? Entonces, con eso también hay que tener cuidado, porque cosas que no nos convienen tanto, porque nos requerirían de ciertas incomodidades, terminan siendo afirmadas o negadas también en función de ese deseo o de esa conveniencia. Esto es bastante más polémico, después lo podemos discutir en el debate. Algunos críticos de la religión, que provienen de la filosofía y de campos aledaños, creen que el mecanismo presente en muchas religiones se vincula con el wishful thinking, con la falacia del pensamiento ilusorio. Por ejemplo, Christopher Hitchens dice, quienes deciden creer que hay un padre que los consuela y evitar la responsabilidad de enfrentar el sufrimiento, tienen la falacia del pensamiento ilusorio, porque como desean tener a alguien que los consuele, no se hacen cargo de la responsabilidad que implica ser humano y saber que ese sufrimiento existe y que tenemos que asumir de alguna manera esa condición humana que es el sufrimiento. Sam Harris, que es otro crítico de la religión, dice, imaginemos que un amigo nos dice que está feliz porque se va a casar con Angelina Jolie y nos dijera que esa creencia da significado a su vida, porque es lo que dicen muchas personas con la religión, eso da significado a mi vida, entonces ¿por qué te metes conmigo si eso da significado? Y que esto lo convierte en mejor persona, que es otro argumento que dan muchas veces las religiones, ¿no? Esto me convierte a todos en mejores personas, les da sentido a su vida, entonces, ¿por qué lo vas a criticar? Imaginemos que nos dice eso, que saber que se casará con Angelina Jolie le da significado a su vida, que lo convierte en mejor persona y que le inspira una increíble bondad con los niños. No querría vivir en un mundo en el que no estuviera casado con Angelina Jolie, dice tu amigo. Pensaríamos que perdió la razón y hasta que es peligroso.
Pero esto ocurre con quienes argumentan que la religión es útil porque da sentido a su vida y los convierte en mejores personas, ¿no? Es uno de los argumentos con los que algunos filósofos critican la religión, justamente porque esta idea, sobre todo de antropomorfizar a la religión, que es un gran padre que protege todo esto, es más el deseo de las personas de que haya alguien que está de manera incondicional con nosotros, que algo que la realidad objetivamente nos pueda mostrar. Harris dice, las creencias no son como una ropa, no podemos creer en algo meramente porque es confortable, ¿no? Ir al trabajo con este clima horrible no puede ser bueno para nadie, mejor me tomo el día y me quedo en la cama. Eso sería algo que alguien puede hacer, pero ¿en dónde estaría la falacia acá del pensamiento desiderativo? En decir que si el día no está bueno, eso no puede ser positivo para nadie. Puedo decir, bueno, tengo ganas de quedarme en la cama y me quedo, eso no es una falacia. Pero si digo que porque el clima está feo, eso no puede ser bueno para nadie, entonces me quedo, es un razonamiento falaz porque estoy deduciendo algo de lo que no tengo evidencia. Para otros tal vez está bueno salir en un clima de lluvia o dicen lo tengo que hacer y ya. No puede ser viernes, no estudié nada para el examen, ¿no? Puede ser una manera de decir, pero también puede ser una forma de la falacia del pensamiento ilusorio. Hay otra falacia que se llama falacia de la utopía, en donde la reconocerán. Alguien dice que algo no puede ser adoptado, que una medida no puede ser adoptada porque no es ideal, no es perfecta. Y en realidad hay muchas soluciones, la mayoría que no son perfectas y que aún así deberían ser adoptadas, pero considerar justamente que si una propuesta no es ideal, no debería ser adoptada, también es una falacia del pensamiento desiderativo. Y otro ejemplo que podemos dar es el de la filósofa norteamericana ultraconservadora, ultraliberal, no en el sentido norteamericano, sino en el sentido argentino, muy de derecha, Ayn Rand, que dice que los impuestos, todos los impuestos deberían ser optativos, porque entonces la gente donaría más voluntariamente. Fue el mejor chiste de la noche, me parece. Eso muy fácilmente se puede someter a un estudio experimental, ¿no? Viendo si las personas voluntariamente tienden a hacer eso, ¿no? Puro wishful thinking, pura pensamiento desiderativo, ¿no? Ella quiere que saque los impuestos, entonces cree que de eso se seguirá una consecuencia positiva. Otros ejemplos, una pareja que piensa en traer un hijo al mundo porque eso le va a resolver todos sus problemas, ¿no? Se puede decir que en eso hay mucho de pensamiento desiderativo, porque en general lo que trae son más problemas, no menos problemas. Pero a la inversa también, las parejas que creen que por no tener hijos la vida le va a ir mejor. Bueno, sí, podría hacerlo también. También podríamos apelar un poco de evidencia, y hay algunos estudios, bastantes estudios sobre eso. No sé si viene al caso, pero ya que estoy, si quieren lo digo. En los que tienen hijos, baja el bienestar cuando los chicos son pequeños, especialmente de las mujeres, y cuando los hijos se van de la casa, sube. Pero después que pasó el tiempo, son más felices en promedio los que tuvieron que los que no tuvieron, porque los que tuvieron es lo mejor que me pasó en la vida, etcétera, etcétera. No digo que sea el caso de todos, digo en promedio. Y la otra cosa que me parece que hay que tener en cuenta es que en los países en donde las mujeres pueden tener otros objetivos de vida que no sean tener hijos, tienen menos, ¿no? Y están contentas también porque tienen otras cosas interesantes para hacer en la vida. La idea además es que se acepta con muy dudosa evidencia que algo sea verdad. La lotería también es un ejemplo. Para algunos es el impuesto para estúpidos. Sé que esto es polémico. El impuesto para estúpidos, jugar a la lotería, ¿no? Porque uno sabe que las posibilidades son muy bajas y que esa voluntad de ganar es lo que hace que uno lo juzgue mucho más probable de lo que es. Es más, hay personas que por un deficiente conocimiento de las matemáticas, como el que podría tener yo, por ejemplo, creen que una vez que salió, por ejemplo, el negro y no el rojo en la ruleta, una vez que salió 2 veces negro, hay más posibilidad de que salga rojo la siguiente vez. Te vamos a ahorrar unos dineros en este café filosófico. La ley de probabilidades te dice eso. La ley de probabilidades dice que cada vez que se tira la bola hay 50 y 50% de probabilidades que salga un color o el otro. Por eso te digo, vos sos de los que están en mi equipo en las matemáticas.
Falacia del jugador. Y tiene que ver con eso. Incluso cuenta Chagris el caso de un hombre que empezó a jugar en la lotería a distintos números, ¿no? Pensando que si ya habían salido todos los demás, iba a salir el que él jugaba, que es lo mismo que hace el que juega a rojo porque salió 2 o 3 veces, ¿no? Pero esto lo traigo porque jugar a la lotería tiene mucho de wishful thinking, tiene mucho de decir, bueno, si yo deseo ganar, entonces hay más probabilidades de que gane. Sí. La literatura autoayuda. La literatura de autoayuda es lo que dije hace un rato, explota mucho la necesidad que tenemos de que nos den alientos, de que pensemos que hay que ser optimista. Van a ver que la mayor parte de los libros de autoayuda trabajan con eso de una manera completamente espuria y sin evidencia. Incluso un libro pseudocientífico que no les recomendamos, que se llama El Secreto, que tiene su película correspondiente, hizo una apropiación completamente ilegítima de lo que dijeron algunos físicos, de todo lo que se investigó en física cuántica, que en modo alguno habla sobre psicología humana, y entonces lo que hicieron fue transponer ilegítimamente lo que ocurre en el nivel microscópico a lo que ocurre en la psicología humana, que uno crea la realidad que quiere. No hay ninguna evidencia, ninguna evidencia de eso. Además hicieron un recorte que los mismos físicos que aparecen en la película critican porque terminaron haciéndolos decir lo que ellos querían y no lo que dijeron, de modo que uno no crea la realidad meramente con desearlo. Muchas personas que yo conozco han deseado estar una noche con Richard Gere, pero eso no lo ha vuelto más probable. Parece que en otra campaña electoral de Hillary Clinton, ella en algún momento había contado que estuvo en Bosnia en el momento en que había mayor conflicto bélico y que ella bajó del avión en medio de ese conflicto en donde volaban bombas. Y un canal de televisión tenía grabado el momento en el que ella bajó del avión, donde descendía, besaba a chicos, había un ambiente de paz absoluto, y eso fue utilizado en su contra después en la campaña. Y lo pone Chagris como ejemplo de cómo nuestra memoria distorsiona todo. Porque ahí podemos tener dos hipótesis. Hillary mintió a sabiendas, o en la memoria de ella ocurrió lo que ocurre en la memoria de muchos, que de pronto se van mezclando los acontecimientos y muchas veces se van mezclando también para que nuestra imagen quede mejor parada. Y en el caso de una campaña electoral, eso también es esperable. Muchos mitos populares tienen que ver con el deseo de que algo sea cierto, sin evidencia alguna de que lo sea. Por ejemplo, el viejo mito de que usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Imagínense, ¿para qué tendríamos un 90% del cerebro inútil? ¿Para qué la evolución de las especies y la evolución humana nos hubiera dotado de 90% de cerebro inútil? No es congruente con nada de lo que se conoce sobre la evolución humana. Sin embargo, un montón de personas todavía siguen creyendo que no usamos todo nuestro potencial. Probablemente eso se origine en la idea de que somos tan fantásticos como especie que todavía no hemos utilizado todo nuestro potencial, y el día que lo usemos, agárrense, porque si solamente usamos un 10%, con el resto vaya uno a saber lo que ocurre. Otro mito popular, que si uno le hace escuchar a los niños Mozart, el infante se vuelve más inteligente. Este mito, en realidad no era considerado un mito porque había un estudio que indicaba que los niños que habían escuchado Mozart eran más inteligentes. Perduró durante muchísimo tiempo, hasta que a alguien se le ocurrió replicarlo. Y ahí se dieron cuenta que los resultados eran muy distintos, que incluso el primer artículo había sido publicado en una revista dudosa, sin una buena revisión de pares, y que por el contrario, si los padres se confiaban en que el niño, escuchando a Mozart, iba a ser más inteligente y no lo estimulaban en otras esferas, no interactuaban tanto con el chico podía ser, por el contrario, menos inteligente. Sin embargo, si ustedes buscan en YouTube Mozart, niños inteligentes, lo único que van a encontrar son videos con música de Mozart para hacer que vuestro niño sea más inteligente. 40% de los norteamericanos siguen creyendo que si uno le hace escuchar Mozart al niño, va a ser más inteligente. ¿En dónde se origina este error? En querer que los niños sean más inteligentes y buscar un atajo muy rápido. Especialmente cuando escuchan algo muy raro, traten de buscar
otras perspectivas. Internet ahora, si bien multiplica también los errores, multiplica la posibilidad de que busquemos buena información si sabemos cómo buscarla. Algo que quiero decir en relación a esto es que si alguien tiene mucho deseo de creer en algo, sea lo que sea, es muy difícil muchas veces, especialmente si esa persona invirtió mucho tiempo de su vida, muchas emociones y mucho dinero en eso, que cambie de opinión meramente ante la evidencia. Esto es una de las cosas más pesimistas que le puedo decir sobre la condición humana. Lo que trata de la filosofía es que no tengamos esa distorsión, que podamos ser lo suficientemente humildes como para reconocer que lo que pensábamos no es cierto, ¿no? Y en eso reside justamente la posibilidad de mejorar. Eso pasa muchísimo con las pseudociencias. El mero hecho de que uno exponga ante la evidencia al otro no suele ser, para el muy convencido, algo que lo pueda hacer cambiar de opinión. Y eso no es algo positivo que podamos decir, y lo ideal sería que eso no ocurriera, ¿no? Bien, de esto ya hablamos. ¿Los grupos cometen la falacia del pensamiento ilusorio? ¿Qué creen? ¿Por qué? Porque se alienta. Se alientan, ¿no? Eso de que somos buenos, somos mejores, los mejores en esto, los mejores en lo otro. Y esos seguidores digamos, los actores, claro, sí, vamos Sí, adelante. sí. La hipótesis de Dan Sperber, de un antropólogo, es que la razón humana no evolucionó para que pudiéramos conocer la verdad, sino para defender lo que ya sabemos, para defender a nuestro grupo, para imponer nuestra posición, sobre todo la de un grupo respecto a otro. Es una hipótesis, ¿no? Hay otras, y que la búsqueda de la verdad es una especie de accidente, no algo para lo que haya evolucionado la razón humana. Trato de avanzar porque si no después hago la exposición teórica muy larga, después la seguimos. Sí, les gusta pensar bien de sí mismos a los grupos, ¿no? Este es un factor que tiene una importancia a nivel individual, pero también a nivel grupal, ¿no? El cartel dice, como ven, bienvenido a la realidad. Hay una falacia que se llama del planeamiento. ¿Les habrá pasado? Creen que algo les va a llevar un tiempo y les lleva muchísimo más. Que un arreglo va a llevar una determinada cantidad de dinero y lleva muchísima más plata. Se llama falacia del planeamiento, ¿no? El mundo es más complejo que nuestros limitados estados mentales o modelos mentales, ¿no? Incluso los expertos tienen este problema, aunque programan mejor dentro de su dominio de expertise, también tienen este problema, ¿no? Es el ideal de agrandar el negocio, que siempre que uno agrande el negocio, la cosa va a ir mejor. Y es un poco lo que pasó con las hipotecas en la crisis del capitalismo del 2008. Las personas no leían lo que estaba en la letra chica y entonces creían que iban a poder pagar hipotecas que eran impagables. Era más su deseo de poder tener una casa propia y de que iban a poder pagar las hipotecas, por supuesto que estimulados por condiciones del mercado que tendían a engancharlos de una manera que podemos considerar cuestionable, lo que hacía que tuvieran esa conducta. Otro mecanismo que tiene que ver con la falacia del pensamiento desiderativo es el de culpabilizar a la víctima. Es decir, se lo buscó, la mujer que fue violada es porque fue provocativa, ese tipo de pensamiento. Y hay un investigador que se llama Lerner, que percibió que detrás de lo que aparece en la culpabilización de la víctima, muchas veces es la idea de que el mundo es intrínsecamente justo y de que cada cual tiene lo que se merece. Yo creo que es una idea que proviene de las religiones, especialmente del catolicismo y su idea de que el mundo es básicamente bueno porque Dios es bueno. Saben que uno de los argumentos que trataban de oponer a los religiosos cristianos era, bueno, pero existe el mal en el mundo, Dios entonces quiere el mal. ¿Cómo se explica el mal si el Dios es bueno y solo quiere el bien? Entonces Agustín y otros filósofos tenían que buscar la manera de explicar eso, diciendo, bueno, de Dios creó el bien, pero del bien se deriva el mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y un montón de maneras de tratar de explicarlo. Pero lo cierto, y Lerner lo mostró con estudios experimentales, es que muchas personas tienen esta idea de que el mundo es básicamente justo. Si uno es pobre es porque se lo merece, si uno tiene buenos afectos es porque se lo merece, y todo lo que uno tiene es porque se lo merece. Y si le va mal es porque se lo merece, y si le va bien. No digo que nada de lo que tenemos tenga que ver con el merecimiento. Lo que ocurre es que si uno tiende a explicarlo todo de esa manera, está deseando que el mundo sea justo y entonces tratando de adecuar todo lo que ve a ese esquema previo.
¿Cómo detectar esta falacia del pensamiento ilusorio? Algunas estrategias. Observar si hay evidencias y buenas razones para sostener algo. Por ejemplo, no es buena razón para sostener algo el mero criterio de autoridad. A veces no nos queda más remedio. Vamos al médico y si nos dice tomar esta pastilla, no, yo no le creo porque yo no creo en ninguna autoridad. Bueno, a veces es un buen lo que se llama heurístico, que es una regla que en general, aunque no siempre funciona. ¿Esto qué significa? Que es bueno ir al médico y seguir sus instrucciones o sus prescripciones. Y que tal vez si lo que dice es que nos tenemos que operar, convendría tener una segunda o una tercera opinión, porque aun cuando alguien sea una autoridad se puede equivocar. Y cuanto más intrusiva es una práctica, quizás más conviene corroborar. Cuanto más dinero alguien va a invertir, no sé, para comprarse su única casa, convendría que no confíe solo en una autoridad, en un amigo que entiende de bienes raíces, sino que consulte más. Tampoco es buena razón para creer en algo que muchas personas lo sostengan. Nuevamente, podría llegar a ser un buen heurístico. Cuando alguien llega muy temprano acá y no hay nadie, y viene por primera vez, entra en pánico en general, ¿no? Acá no debe venir nadie, debe pensar esto es un bodrio, ¿no? Porque tendemos a pensar, es un heurístico. Entramos a un restaurante vacío y decimos, ay, ¿qué pasará acá, no? Pero... Si está lleno es bueno. Claro, si está lleno es bueno, pero no necesariamente, ¿no? Es muy común eso, ¿eh? Sí, por eso conviene tener en claro la diferencia entre heurístico, que es regla que en general, pero no siempre funciona, y la verdad, digamos, ¿no? Que muchos lo hagan puede ser un heurístico en determinadas situaciones. Por ejemplo, en el campo de la política no me parece que muchos estén de acuerdo con un partido sea evidencia de que ese partido es mejor. Depende también de qué estamos hablando. Pero mirar lo que hacen otros es un heurístico muy utilizado por los seres humanos. También otra manera de poder pensar más objetivamente es diferenciar lo que es una mera opinión de lo que es algo más objetivo. Y se da mucho en los debates en Facebook, que alguien manda una opinión o manda un post y cuando uno pide mayores evidencias, el otro remite a un artículo en donde un periodista opina. Bueno, no es lo mismo opinar que dar mayores evidencias. ¿Qué dar mayores evidencias? Bueno, mostrar alguna estadística, algún trabajo más objetivo, ¿no? Una opinión, y en eso acertó Platón, es el escalón más bajo de conocimiento. A veces es lo único que tenemos, y está bueno tener una opinión, pero ser consciente de que es una opinión y no más es lo importante. También tener en cuenta si consideramos que algo es cierto porque otra persona desea que sea cierto. Eso también es una falacia. Por alguien en quien yo confío desea que eso sea cierto, y entonces yo cometo ese error. Se me ocurre ahora un ejemplo de una persona que se fue a Katmandú pensando que ahí estaba lleno de sabios. Y más bien vio mucha superstición, mucho prejuicio, pero bueno, era la experiencia del otro y también el gran deseo que tenía el otro de que la experiencia fuera buena para él, lo que lo llevó a ir y a decepcionarse. Pensar si hay argumentos que apelan a la emoción, especialmente a la vanidad, ¿no? Porque es mucho más probable que creamos que algo es cierto si están movilizadas nuestras emociones o si nuestra vanidad está en juego. La apelación al miedo, si yo tengo miedo de que algo pase, tal vez lo juzgo más probable también, no solo por desear que algo positivo ocurra, yo estoy cometiendo esta falacia, si creo que hay más posibilidad de que ocurra meramente porque lo deseo, sino si creo que porque temo también hay más probabilidades de que ocurra, porque el temor también nos va distorsionando el juicio. La idea es que el deseo no interfiera en los procesos cognitivos y desconfiar bastante también de quienes pretendan predecir el futuro sin evidencias. Querer que algo sea verdadero no implica que necesariamente sea falso. Puede ocurrir que yo quiera que sea verdadero y lo sea. Simplemente que no necesariamente lo es. Acá no se ve muy bien la imagen, pero es un dinosaurio que se cree así, más fortachón de lo que es. Lo que se critica es que entre motivación y verdad haya una relación, ¿no? Y también puede haber una consecuencia positiva del pensamiento desiderativo, no de la falacia, y es que si yo me creo mejor persona, tal vez trabajo para hacerlo. O sea, puede haber resultados positivos de esto, solo que no necesariamente se van a seguir del deseo. Recuerdo que alguien decía por ahí que Facebook nos permite mostrar una imagen mejorada de nosotros mismos.
Y que eso puede ser positivo porque tal vez es un compromiso para que podamos estar después a la altura de esa imagen mejorada que le mostramos a los demás. Un Photoshop ético, digamos, ¿no? Una especie de Photoshop ético. Lo físico Yo estaba hablando no de lo físico, sino de, bueno, también en lo físico, mandamos la mejor foto, no la peor. Claro, por lo que él dijo Photoshop, pero yo interpreté que era el otro. Sí, sí, pero la verdad que ahora que dicen lo físico también, ¿no? Mostramos, ¿no? Sí, o pone la foto de otro. La foto de otro también, ¿no? Pobre, ¿no? Sí. Bien. Si no pudiéramos eliminar las distorsiones del todo, aunque sea saber que existen, puede ayudarnos y por lo menos tratar de disminuirlas. Termino con una frase de Lao Tse, dice: una gran nación es como una gran persona. Cuando comete un error, lo advierte. Cuando lo advierte, lo admite. Cuando lo admite, lo corrige. Considera que quienes señalan sus faltas son sus maestros más benevolentes, ¿no? Los invito, y otra frase más de Woody Allen, me gustaría dejarlos con algún tipo de mensaje afirmativo. No lo haré, les daría lo mismo 2 mensajes negativos. Sí, que dos negaciones son una afirmación. Y acá hay un oso polar que está tratando de entrar al iglú y dice, por más que lo desees, no va a ocurrir.